Buen día, soy Ángel Leonardo Pulvera y hoy vengo a hablar sobre un tema clave en farmacología y medicina en general, que son las dianas biológicas. Se ha escuchado mucho de este término en clases, en artículos científicos o incluso en noticias sobre nuevos medicamentos. ¿Realmente se sabe qué significa y por qué es tan importante? Bueno, las dianas biológicas son el primer paso para que un fármaco funcione. Son como el blanco al que un medicamento apunta para generar un efecto en el cuerpo. Sin ellas simplemente no podremos desarrollar tratamientos específicos para enfermedades como el cáncer, el Alzheimer o muchas otras condiciones. Este concepto está en el corazón de la farmacología moderna y de la medicina personalizada. Y es que para diseñar un buen medicamento, primero tenemos que entender a qué estructura celular o molecular queremos que ese fármaco se una y qué queremos que haga. La bloqueamos, la activamos o la inhibimos. Bueno, pues en este video voy a explicar de forma clara y sencilla qué son las dianas biológicas, qué tipos existen, por qué son tan relevantes en el desarrollo de nuevos fármacos y voy a dar ejemplos reales de su aplicación, especialmente en enfermedades como el cáncer y los trastornos neurodegenerativos. Primero empezaremos con qué es una diana biológica. Una diana biológica es cualquier molécula del cuerpo, por lo general una proteína, que está involucrada en un proceso que queremos modificar con un medicamento. Por ejemplo, si una enfermedad se produce por la acción de una proteína específica, un fármaco puede diseñarse para bloquear o modificar esta acción. Esto es lo que permite que un medicamento tenga efecto terapéutico. Las dianas son clave para que el fármaco que actúe de manera selectiva y efectiva. Muy bien, ahora que ya entendemos qué es una diana biológica, vamos a profundizar en los distintos tipos que existen, porque no todas las dianas son iguales. Y los medicamentos no siempre actúan de la misma forma. Dependiendo de la enfermedad y del tipo de célula, se elige una diana distinta. Vamos con el primer tipo de diana, los receptores. Son probablemente las dianas más conocidas, son proteínas que se encuentran en la membrana de la célula o dentro de ellas y que reciben señales químicas, por ejemplo, los neurotransmisores como la dopamina o la serotonina. Se unen a receptores específicos para activar ciertas funciones. Muchos medicamentos psiquiátricos o neurológicos actúan sobre receptores. Un ejemplo es el salbutamol, que activa los receptores beta 2 en los pulmones para dilatar los bronquios en personas con asma. Ahora vamos con las enzimas. Las enzimas son proteínas que catalizan, es decir, aceleran las reacciones químicas en el organismo. Los fármacos que inhiben enzimas son muy comunes. Un ejemplo clásico es el ibuprofeno, que inhibe una enzima llamada COX, la cual está involucrada en la producción de prostaglandinas, que son sustancias que generan inflamación y dolor. Otro ejemplo son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o ECA, que se usan para tratar la hipertensión. Muy bien, vamos con los transportadores. Los transportadores son proteínas que ayudan a mover sustancias como iones o neurotransmisores a través de las membranas celulares. Un ejemplo muy conocido es el transportador de serotonina. Algunos antidepresivos como los IRSRS, inhibidores selectivos de la recapacitación de serotonina, bloquean este transportador para que haya más serotonina disponible en el espacio sináptico, lo que mejora el estado de ánimo en pacientes con depresión. Bien, vamos con los canales iónicos. Estos son compuertas que permiten el paso de iones como el sodio, potasio o cloro dentro o fuera de las células. Estas son esenciales para funciones como la transmisión del impulso nervioso o la contracción muscular. Los anestésicos locales, como por ejemplo, bloquean los canales de sodio para evitar que se transmite dolor. Muy bien, vamos con los ácidos nucleicos y otras biomoléculas. En terapias más modernas, los ácidos nucleicos también se consideran dianas. Por ejemplo, algunos tratamientos contra el virus como el VIH o el SARS-CoV-2 atacan directamente al ARN viral o interfieren con su replicación. También hay terapias génicas que buscan modificar directamente el ADN para corregir mutaciones responsables de enfermedades. Muy bien, ya que las dianas pueden encontrarse en distintos niveles del cuerpo, desde la superficie de la célula hasta el núcleo, pasando por enzimas, transportadores y más, se tiene que elegir la diana correctamente para que un fármaco funcione como se espera y tenga la menor cantidad posible de efectos secundarios. Ahora que conocemos los tipos de dianas biológicas, vamos a ver algunos ejemplos reales y muy relevantes en medicina. Estos casos muestran cómo identificar una buena diana puede marcar la diferencia entre un tratamiento genérico y uno altamente efectivo y específico. Empecemos con el cáncer, que es una enfermedad donde las dianas biológicas son absolutamente clave.
Algunos tipos de cáncer de mama, las células presentan una cantidad anormalmente alta de la proteína llamada HER2 en su superficie. Esta proteína es un receptor que estimula el crecimiento celular. Cuando hay demasiada, las células se dividen sin control. Bueno, el medicamento trastuzumab, también conocido como Herceptin, es un anticuerpo monoclonal que se une específicamente a HER2 e impide su activación. Esto frena el crecimiento del tumor. Este es un ejemplo clásico de cómo identificar una diana específica en un tipo de tumor. Ha permitido diseñar un tratamiento dirigido con mayor eficacia y menos toxicidad que la quimioterapia general. Otros ejemplos de cáncer incluyen proteínas como EGFR en cáncer de pulmón y BCR-ABL en leucemia mieloide crónica. Todas ellas son dianas para terapias específicas. Ahora vamos con las enfermedades neurodegenerativas. En enfermedades como el Parkinson, una diana común es la enzima MAB, que degrada la dopamina. Como la dopamina es esencial para el control del movimiento, lo que esta enzima ayuda a mantener los niveles de dopamina más altos en el cerebro, mejorando los síntomas. Los inhibidores de la MAB, como la selegilina, son parte importante del tratamiento en etapas tempranas del Parkinson. En el caso de Alzheimer, otra diana es la proteína beta-amiloide. Esta proteína forma placas en el cerebro que se cree que interfieren en la comunicación entre neuronas. Algunos tratamientos experimentales buscan reducir la producción de beta-amiloide o facilitar su eliminación, aunque todavía se investiga si esa es la causa principal de la enfermedad. Ahora vamos con las enfermedades infecciosas. En el caso de infecciones, los antibióticos y antivirales también tienen dianas muy específicas. Por ejemplo, la penicilina actúa sobre una enzima que las bacterias usan para construir su pared celular. Como nuestras células no tienen esa pared, el antibiótico puede matar a la bacteria sin dañar nuestras propias células. En el caso de virus como el VIH, las dianas pueden ser enzimas virales como transcriptasa inversa o proteínas necesarias para la replicación del virus. Por ejemplo, el medicamento Remdesivir se diseñó para interferir con la replicación del ARN del coronavirus. Ahora vamos con las enfermedades autoinmunes. En enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, una diana importante son las citocinas como el TNF-alfa, que son moléculas inflamatorias. Medicamentos como adalimumab o Humira bloquean específicamente esta citocina y reducen las inflamaciones sin suprimir todo el sistema humano. Bueno, estos son ejemplos que nos muestran cómo el conocimiento de la biología celular y molecular ha permitido diseñar tratamientos más inteligentes y específicos y seguros. Ya no solo se trata de aliviar los síntomas, sino de atacar a la raíz del problema, apuntando a la molécula exacta que causa la enfermedad. Muy bien, ahora vamos con una parte fundamental, cómo actúan realmente los fármacos una vez que llegan a su diana. A esto lo llamamos mecanismo de acción. Es el proceso por el cual el medicamento genera su efecto en el organismo, interactuando con su diana biológica. En términos simples, podemos decir que un fármaco es como una llave y la diana es como una cerradura. Cuando esa llave encaja bien en su cerradura, se activa o se bloquea una respuesta específica dentro de la célula o del organismo. Los principales mecanismos. Los primeros son los agonistas, que son fármacos que imitan a una célula natural del cuerpo y activan la diana. Por ejemplo, la morfina es una agonista de los receptores opioides, según ellos, igual que las endorfinas, y produce un efecto analgésico. Ahora vamos con los antagonistas. En cambio, con los antagonistas, la diana, sin activarla, se une y no dejan que la molécula natural actúe. Un buen ejemplo es el propanolol, un antagonista beta que bloquea los receptores de adrenalina, reduciendo la presión arterial. Vamos con los inhibidores enzimáticos. Muchos fármacos inhiben enzimas, evitando que realicen su función. Esto puede bloquear la producción de una sustancia, como pasa con los AINES, como el ibuprofeno, que inhiben la enzima COX y reducen la inflamación. Vamos con la modulación de transportadores y canales iónicos. Algunos medicamentos alteran la actividad de transportadores o canales. Por ejemplo, los diuréticos afectan canales de sodio en los riñones, lo que ayuda a eliminar líquidos y reducir la presión arterial. También, como mencionamos antes,
Los antidepresivos pueden bloquear transportadores de neurotransmisores, aumentando su disponibilidad. Y por último, con la interferencia genética o viral. En terapias más avanzadas como los antivirales o terapias génicas, el fármaco puede interferir directamente con el ADN o ARN, bloqueando la replicación de un virus o modificando la expresión en ciertos genes. Es importante decir que no todos los fármacos hacen lo mismo ni tienen un único mecanismo. Y además, la afinidad, la especificidad y la dosis juegan un papel enorme en cómo se comporta el medicamento. Entender el mecanismo de acción no solo nos dice cómo funciona un fármaco, sino que también nos ayuda a prever efectos secundarios, interacciones con otros medicamentos y posibles nuevas aplicaciones terapéuticas. Bueno, con todo lo que vimos queda claro que las dianas biológicas son un tema fundamental para cualquiera que estudie o trabaje en el área de QFB. ¿Por qué? Porque entender a qué le está pegando un fármaco dentro del cuerpo es clave para todo, desde cómo se diseña, desde cómo se administra, qué efectos va a tener y cómo se controla su calidad. Cuando hablamos de una diana, estamos hablando del blanco al que le apunta el medicamento. Puede ser un receptor, una enzima, un canal iónico, un transportador, etc. Pero si no sabemos cuál es la diana y cómo actúa el fármaco sobre ella, no podemos entender ni el efecto terapéutico ni los posibles efectos adversos. Esto es muy importante para el desarrollo racional de medicamentos. Ya no se trata de hacer fármacos a que solo intenten aliviarnos, sino de diseñarlos sabiendo exactamente dónde van a actuar. Y eso en la práctica significa que podemos crear medicamentos más específicos, más seguros y más eficaces, con menos efectos secundarios y dirigido a personas concretas, incluso según su genética. O sea, eso ya sería medicina personalizada. Además, en el área de QFB no solo vemos lo clínico o lo teórico, también nos toca formular, analizar, hacer control de calidad, validar procesos, y para todo eso necesito saber cómo y por qué funciona el principio activo, y eso nos lleva directo a las dianas biológicas. Otro punto importante es que cada día se descubren nuevas dianas. Hay un montón de investigación enfocada en encontrar proteínas, enzimas o genes que se pueden usar como blancos terapéuticos para enfermedades que hoy en día todavía no tienen cura o que tienen tratamientos muy tóxicos o poco efectivos.